Esta ceremonia de puesta en vigencia ya de la Ley de Composición Nutricional de los Alimentos y su publicidad, esta ley del etiquetado, como les hemos dicho públicamente. Vamos a estar pendientes a la agenda de la mandataria, pero vamos a presentar a nuestro invitado en el marco de la formalización de Lawrence Goldborn, que nos va a ayudar un poco a entender lo que está pasando a esta hora en el Centro de Justicia. Él es el abogado Jaime García, director del Departamento de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Abogado, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Lo voy a invitar a que vayamos al Centro de Justicia, veamos lo que está pasando y ya le voy a preguntar por esta formalización que tengo la impresión ha sido bastante más corta en su primera parte que otras que habíamos visto. Vamos a revisar. Y cuando se le pregunta respecto de este tema, menciona justamente a Lawrence Goldborn. En el año 2013, dice, se le financió las campañas políticas a Lawrence Goldborn para su campaña presidencial en alrededor, dice, de 400 millones de pesos mediante el pago de 4 facturas de 100 millones de pesos cada una, emitidas por una empresa de estudios comunicacionales, empresa Pento, que es Vox Comunicaciones. Dice que esto lo aprobaron Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín en reuniones entre ellos y a veces participaba un bar. Y eso se lo comunicaban a él, a Bravo, Delano y Lavín. Me decían que el candidato Goldborn se le iba a dar tanto dinero y se iba a comunicar conmigo tal persona. De ahí en adelante se comunicaban con él. Da cuenta en el fondo del modo operandi. Luego en una declaración de 12 de septiembre del 2014, días después, que presta declaración también Hugo Bravo López en la Fiscalía, se refiere derechamente a las facturas de Vox.com, a la 536, a la 551, 574, 614 y 620. Dice que son emitidas tanto a Penta como a Penta 3 y corresponden, dice, a los aportes de campaña de la candidatura presidencial de Lawrence Goldborn. La última incluso se pagó cuando ya había desistido la candidatura. La factura 536-614 tienen anotados atrás de mi puño y letra LG. Hugo Bravo, tanto a las boletas de honorarios como a las facturas que correspondían a aportes y financiamiento de campañas políticas, al reverso de ellas le colocaba la inicial del candidato respectivo para cual iba los dineros. Y a lo menos 2 de ellas contienen la inicial de Lawrence Goldborn. Bueno, y él dice que por comentarios creo que la empresa es del propio Lawrence Goldborn, pero no estoy seguro. Y en esa declaración rectificó el monto que se le había aportado a Lawrence Goldborn y señaló que eran 5 facturas de 20 millones de pesos cada una en total. Me parece que no hay más pago. Y estaba equivocado, dice, en la cifra que había dicho el miércoles, al haber hablado de 400 millones, deben haber sido solo 100 millones. Ahí precisa que en realidad son 120. Se estableció que eran 6 boletas, 6 facturas por 20 millones. Entonces, esa declaración también da cuenta de la participación de Lawrence Goldborn, de la falsedad ideológica de cada una de las facturas y también del concierto que nos hemos referido anteriormente. También prestó declaración en la Fiscalía el 20 de octubre del 2014 el tesorero de Penta, Juan Carlos Armijo, que señaló que respecto a las facturas que se pagaron a la empresa Vox.com, señalaba que me llegaban de Hugo Bravo y yo hacía la emisión rutinaria del cheque sin hacer más preguntas. Y por lo tanto, los egresos se produjeron. Ante la Fiscalía, el día 3 de noviembre del año 2014, previa lectura de derechos, en presencia de su abogado defensor, Lawrence Goldborn prestó declaración. Renunció a su derecho a guardar silencio. Renunció a su derecho a guardar silencio y ya explicaremos, su señoría, que fue una renuncia que la consideramos parcial en el ámbito de... Yo me voy a referir a aquello en el ámbito de otras... En concreto, ¿qué es lo que nos aporta esta declaración? Él efectivamente, él aporta de que conoce a Carlos Alberto Delano, que había tenido distintas interacciones y especialmente habían sido directores de ICARE y habían desarrollado una buena relación, que le pareció que era una persona que le podía aportar porque tenía patrimonio, liquidez. Y señaló que habían tenido un encuentro meses antes en que Delano le había dicho que no podía perder capital político, que le había construido y que su historia tenía un tremendo potencial de vida, refiriéndose a Lawrence Goldborn. Dice que fue a hablar con él en noviembre y que le contó lo que estaba y le dijo que debía trabajar y que esto de manera profesional, que estaba trabajando con una empresa que estaba analizando y ayudando a definir su posicionamiento y mensajes de su candidatura. Y le pregunta si lo podía ayudar y él le dice, Carlos Delano, que sí lo podía ayudar y que era importante este tipo de apoyo. Solo estábamos los dos, dice, en la reunión. Ahora, eso da cuenta también que hay un concierto con otra persona, que es la persona que es la propietaria de las empresas Penta, que es el don Carlos Alberto Delano, a quien le solicita los recursos directamente Lawrence Goldborn. Y por eso también él tiene la calidad de facilitador, porque él consigue los aportes, él consigue, se emita las facturas y él se reúne con las personas que le efectivamente.
A Díaz Gabriel, mire, a Díaz Gabriel me dijo que ya había que facturar. Le pedí una segunda reunión a Carlos Delano y le dije que ya necesitaba los recursos para pagar esa asesoría. Le hablé específicamente de 20 millones de pesos por 6 meses. Me dijo que hablara con su gerente, Hugo Bravo. Su oficina estaba al lado, me lo presentaron, le expliqué la situación, a Bravo en su oficina, y en no más de 5 minutos, yo ni siquiera me senté, me dijo que le facturaran a él y me dio los datos de la empresa a la que había que facturar. Empresas Penta S.A. e Inversiones Penta 3. O sea, sabía el señor Lorenzo Goldborn que Vox no le estaba prestando servicio alguno a la empresa Penta y sabía de que le estaban pidiendo que le facturara a 2 empresas o 2 contribuyentes que no tenían relación alguna con Vox, pero sí que le estaban haciendo ese aporte. Por lo tanto, tiene una plena conciencia de la falsedad de los documentos y también de que estaba actuando concertado con otras personas. Y le dieron los datos de facturación, no me indicó nada al respecto y dice, yo le dije a Gabriel, la dueña de Vox, que facturara por asesoría. O sea, él le pide a Gabriel, la representante de Vox, que facture por esa asesoría. Después dice que fue donde Gabriel y le dije que había que facturar a esa empresa por 20 millones mensuales. Bravo me dio el orden que debían hacer las facturas, 2 facturas Penta, luego una Penta 3 y luego ese mismo orden de nuevo. O sea, una plena conciencia de que había un mecanismo para generar estos ingresos. Dice que Gabriel nunca habló con nadie de Empresas Penta, solo se relacionó conmigo y su candidatura se baja en abril del 2013 y señala que se baja en abril del 2013 y de que, como habían acordado los 6 pagos de 20 millones, estos pagos se hicieron de manera completa. Y que incluso le fue a dar el agradecimiento por el apoyo a Carlos Delano en su oficina de El Bosque Norte. O sea, se sitúa justamente donde funcionan las empresas del Grupo Penta. Y luego dice que fue candidato, ¿no es cierto?, a senador por Santiago Oriente y que en septiembre aceptó ese desafío. Todo eso es el 3 de noviembre del 2014. Todo eso en su declaración No hay más declaración. de 3 de noviembre del 2014. Fue citado en el día de ayer, magistrado, y Lorenzo Goldborn guardó silencio. Y a eso me voy a referir junto a algunos elementos de la declaración. ¿En el 2015 no prestó declaración? No. Tiene una sola declaración ante la Fiscalía. Ante la Fiscalía. Tiene declaración ante el Servicio de Impuestos Internos. Asimismo también, otra de las imputaciones que se formula por parte de la Fiscalía es la facilitación de la factura de Vox Comunicación Estratégica, que fue facilitada por Lorenzo Goldborn Riveros y registrada por la sociedad Ripley Corp Sociedad Anónima. Esa es una factura por 5.950.000 pesos, año también de emisión 2013. La Fiscalía, ¿con qué antecedente cuenta para establecer que esa factura es ideológicamente falsa? Fundamentalmente la rectificatoria, que fue remitida a solicitud de la Fiscalía, por solicitud de la Fiscalía, fue remitida por el Servicio de Impuestos Internos, por un oficio, una resolución número 43 de 19 de noviembre del 2015, en que se nos remite las rectificatorias de Ripley, Inversiones Santa Virginia y Banco de Crédito e Inversiones. Y dentro del listado de facturas comprometidas, así se denomina el documento que se nos remite, justamente figura una serie de facturas que ya veremos a BCA, emitidas por BCA a Ripley, pero lo que importa para la relación con Vox es una factura emitida por Vox a Ripley Corp por 5 millones de pesos. La rectificatoria, por lo tanto, da cuenta de que es posible. La rectificatoria nos permite colegir y razonar de que efectivamente se trata de una factura por la cual no se prestaron los servicios. Sí, esa factura, nosotros no tenemos ese documento, pero es una factura con IVA. Luego tenemos la querella de 6 de mayo del 2016. Y esta querella, señoría, dice relación fundamentalmente con una serie de diligencias que la Fiscalía siguió realizando en torno al contribuyente BSA, que es una empresa que controla Tomás Carrasco. Y ya veremos los aportes de información que realizó el señor Tomás Carrasco, que permitió develar el aporte, digamos, a través de instrumentos falsos al señor Lorenzo Goldborn por una serie de empresas que pertenecen a grupos económicos muy importantes del país. Y esta querella 6 de mayo del 2016
es en contra de Lawrence Goldberg, entre otros, por el artículo 97, número 4 del Código Tributario, y se refiere fundamentalmente a facturas emitidas por Vox Comunicación y facilitadas y emitidas a nombre del Banco BCI. Facturas por 15.470.000 pesos y que tampoco son exentas de IVA. Y totaliza una suma de 92.820.000 pesos. Y que todas, la Fiscalía sostiene, obedecen a servicios que no se prestaron por Vox y que corresponden a aportes para financiar la campaña política del señor Lawrence Goldberg. Daremos cuenta de una declaración relevante que presta el presidente del Banco BCI, don Luis Yarur, que da cuenta efectivamente de que estos servicios no se prestaron y que se trata de un aporte solicitado y requerido directamente por el señor Lawrence Goldberg. Esta querella también da cuenta de facturas de la empresa BCA, que pertenece al señor Tomás Carrasco, controla al señor Tomás Carrasco, facilitadas al Banco Crédito e Inversiones por 10 millones de pesos cada una, total 20 millones de pesos. También ideológicamente. Las facturas que BCA facilita a requerimiento del señor Lawrence Goldberg, como lo demostraremos con la declaración del señor Carrasco, son al Banco BCI. El año Bien, 2013, vamos a seguir revisando lo que pasa ahí en el octavo juzgado de garantía, pero estamos con el abogado Jaime García aquí en el estudio para poder ir entendiendo lo que estamos viendo. Abogado, se está pormenorizando ahí la ocurrencia de estos delitos que básicamente, dice la Fiscalía, ha consistido en la entrega de facturas falsas para poder financiar campañas políticas. ¿Qué tan grave son los delitos cometidos por Lawrence Goldberg y qué podríamos esperar, tomando en cuenta también el parangón que tenemos con otros casos? Tenemos a Jaime Orpiz hace poco, la formalización de Pablo Longueira y en este caso Lawrence Goldberg. Ahora, a ver, los delitos que se le imputan al señor Goldberg tiene una pena establecida en este artículo 97.4, inciso final, que oscila entre 541 días a 5 años, ¿ya? Ahora, la posibilidad que él quedase privado de libertad en definitiva, aplicando una pena de más de 5 años, es bastante eventual porque seguramente él va a hacer uso de circunstancias atenuantes que van a compensar las circunstancias agravantes que le pudieran afectar, de forma tal que seguramente va a obtener una pena que le pudiera, si es que lo condenan por supuesto, acceder a un cumplimiento no privado de libertad. Ahora, en esta ecuación que siempre se hace entre agravantes y atenuantes para poder llegar a una pena posible, sí, y así además se calcula qué pedir en las medidas cautelares, etcétera, la Fiscalía lo que está diciendo es que estos son delitos tributarios pero de carácter reiterado. De hecho, una de las precisiones que le pide la defensa de Lawrence Goldberg al fiscal es que diga a qué se refiere cuando dice que se trata de delitos reiterados. ¿Qué tan importante es la reiteración? ¿Qué tan agravante del delito es el que éste se haya cometido de manera reiterada? Para ver si es que ahí radica el cálculo de la Fiscalía de pedir una pena mayor. Claro. El artículo 112 del Código Tributario regula el tema de la reiteración en términos que la ley establece que se entiende reiterado el delito cuando se comete en más de un ejercicio comercial anual. Como aquí le están imputando, ¿no es cierto?, la facilitación de facturas por los años 2012, 2013, 2014 eventualmente, ¿sí?, estaría cumplida el requisito que establece la ley y eventualmente uno pudiera entender que le pudiera afectar esta agravante. Yo no escuché toda la formalización, pero seguramente es posible que también se entienda, la Fiscalía pida como agravante el uso de facturas ideológicamente falsas, que eso está en el artículo 111 del Código Tributario. Ahora, por el otro lado, él seguramente goza de irreprochable conducta anterior, seguramente va a reparar en forma celosa el mal causado, entonces podría compensar, ¿no es cierto?, esas agravantes con esas atenuantes para llegar a una pena. Hay otra atenuante que es la colaboración con la investigación. Aquí el fiscal ha hecho hincapié en que hay una declaración frente a la Fiscalía donde Lawrence Goldberg reconoce, por ejemplo, conocer a los dueños de Penta y parte de los hechos, no así los delitos. El día de ayer, Lawrence Goldberg fue llamado nuevamente a declarar ante la
la Fiscalía, pero él guardó silencio, al contrario de lo que todo el mundo esperaba y lo que la propia Fiscalía esperaba, porque en ese mismo rato, mientras él estaba declarando o estaba dentro de la Fiscalía diciendo que se iba a acoger de guardar silencio, el fiscal nacional Jorge Abbott hablaba de un posible acuerdo con Lawrence Goldborn o con la defensa para poder llegar a una salida abreviada. El tener una colaboración o una vez donde él declara pero no aporta información a lo mejor sobre otras personas o no reconoce delitos, ¿puede ser considerado igual como colaboración con la justicia? ¿O la colaboración con la justicia tiene que ser realmente reveladora, por decirlo así, para que se pueda considerar un atenuante de peso y rebajar entonces la condena final? Claro. Bueno, en definitiva esta circunstancia queda muy entregada a la determinación del juez, ¿no es cierto? Pero claro, uno tiende a pensar de que para que se verifique la circunstancia, la colaboración debiera ser, quizás, estoy aventurando por supuesto, un poco más clara que lo que habría acontecido en el caso. Ahora, yo recuerdo que en el caso de Jovino Novoa, quien guardó silencio, y no solo guardó silencio, después salió a decirle a los medios que era una investigación ideológicamente falsa, a la larga, y cuando ya él accede a esta salida abreviada, una de las consideraciones de la Fiscalía es que él prestó colaboración con la justicia. Claro. Si tú comparas esa situación con esta, pareciera ser que la situación del señor Goldborn estaría en un plano, en un mejor plano, ¿no es cierto?, que el anterior, y por lo tanto le debieran conceder a circunstancias. Pero te insisto, al final es el análisis que tiene que hacer la Fiscalía y después el juez de la situación. De toda esta ecuación que se hace dependen también las medidas cautelares. Ya ha dicho el Ministerio que ellos piden la medida cautelar de arresto domiciliario total. Sí, total. Ya en la antesala la defensa decía que les parece que esto es excesivo, sobre todo tomando en cuenta el caso de Pablo Longueira, claro, que fue hace poquito, quien quedó con arresto domiciliario nocturno, no total, claro, y donde además pesan más delitos que en el caso de Lawrence Goldborn, porque hay ahí delitos tributarios, pero también está el delito de cohecho con este artículo de la ley de royalty y sus intercambios de correos con el ex gerente general de Soquimich, Patricio Contese. A su juicio, y mirando desde afuera, porque evidentemente va a ser el juez el que tiene que determinarlo, ¿hay antecedentes suficientes por parte de la Fiscalía para pedir una cautelar que es la segunda más grave en la escala? Lo que sucede, Carla, es que uno como abogado fiscal, yo fui abogado de impuestos internos muchos años, uno siempre trata de solicitar la mayor pena, la mayor medida, ¿no es cierto? Obviamente en este caso no era lógico solicitar una privación de libertad, ¿no es cierto? Entonces uno como abogado fiscal trata de hacer eso. Ahora, evidentemente si uno compara las situaciones, pareciera ser que resulta ser muy excesivo y seguramente debieran otorgarle una privación nocturna solamente, como al señor Longueira. Ya, porque no es más grave la situación de Goldborn que Longueira, al revés. Me da la sensación de que es menos grave la situación. Claro, porque aquí se le Goldborn está imputando solamente los delitos tributarios, al señor Longueira se le imputan otros delitos. ¿Qué podría venir, abogado? Yo le hablaba de esta posibilidad de un acuerdo o no para llegar eventualmente a una salida abreviada. Para que haya una salida abreviada, realmente siempre debe haber un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa. ¿Deben ambos pactar aquello o si las penas son muy bajas podría determinarse de todas maneras una salida abreviada? Claro, las salidas abreviadas pasan por que los intervinientes de alguna forma acuerden esa alternativa, porque la Fiscalía pudiera insistir y llevar el caso a un juicio penal oral, ¿no es cierto? Pero yo tengo la sensación de que en este caso la sanidad alternativa es una alternativa, valga la redundancia, muy probable. Sí, muy probable. Yo recuerdo que en el caso de Jovino Novoa, incluso, la Fiscalía decía, eran otros fiscales los que estaban a cargo en todo caso, que en el fondo llegar a un escenario de juicio oral, con lo que eso puede llegar a demorar y con la dedicación que requiere por parte de la Fiscalía, es una situación que se intenta evitar cuando el delito no es tan grave. En ese contexto y en ese marco, uno pensaría que en este caso es incluso más probable una salida abreviada para Lawrence Goldborn, porque yo recuerdo que en ese momento Jovino Novoa era básicamente sindicado como el financista de la UDI a raíz de las platas que recibía de Penta, y además pesaban sobre él antecedentes en la arista Soquimich. Eran más delitos tributarios los que se le estaban imputando. Y en ese caso sí se llega a un acuerdo y además se da este argumento de que en realidad un juicio oral es muy desgastante para ambas partes, pero para la Fiscalía también. Tomando eso en consideración, ¿usted cree posible un acuerdo? Claro, la filosofía yo no soy penalista, pero la filosofía del proceso penal oral es
ojalá llegar a la menor cantidad de juicios orales posible, por lo que tú acabas de decir. Entonces, pareciera ser que en este caso, siendo la pena baja, habiéndose imputados este delito tributario, yo creo que sería bastante extraño que llegaran a un juicio penal oral. ¿Qué significa llegar a un juicio oral? ¿Qué ventajas y desventajas puede tener para una persona que en este caso no reconoce los delitos y que no ha prestado la colaboración el día de ayer? Uno podría decir a lo mejor aquí la señal es que ellos quieren llegar a un juicio oral. Hay algunos que dicen, en el fondo, una salida abreviada me obliga a tener que aceptar los hechos, más allá de que no asumo responsabilidad, perfecto. Yo tengo que aceptar que los hechos existen, claro. Y hay algunos que han dicho, no, yo quiero llegar a un juicio oral, claro, y mostrar mi inocencia. Claro, claro. ¿Qué significa un juicio oral y por qué podría ser que alguien esté interesado en seguir adelante hacia un juicio oral? Claro, es que lo que sucede es que frente a una imputación de un delito, cualquier delito, ¿no es cierto?, en que yo tengo la absoluta certeza de que los hechos que se me están imputando, la participación que se me están imputando, no es efectiva, obviamente yo voy a un juicio penal oral, con la eventualidad de que me apliquen una pena mayor eventualmente si pierdo el juicio, ¿no es cierto? En esta situación, si uno toma aparentemente las declaraciones del señor Goldberg, evidentemente él no está reconociendo responsabilidad en los hechos, pero está reconociendo una serie de alternativas que dan para pensar, ¿no es cierto?, de que sería mejor llegar a una salida alternativa que un juicio penal oral. No, si yo fuese abogado defensor del señor Goldberg, lo pensaría mucho antes de llegar a un juicio penal oral. Porque aquí el estándar también de prueba es distinto durante esta argumentación, claro, de la Fiscalía que en el juicio o en el marco de un juicio oral. La pregunta es cómo finalmente se comprueba, porque aquí no son facturas falsas a nombre de Lawrence Goldberg. No. Hay algunas que sí tienen que ver con su empresa, con Vox Comunicaciones, pero también hay facturas de terceros. Y uno se pregunta ahí de quién es realmente la responsabilidad desde el punto de vista tributario, si de aquel que pide y solicita a un tercero que emita una boleta para la empresa Penta en este caso, cuyo dinero va a llegar a mí, yo se lo pedí a usted, pero usted emitió la boleta o la factura, por lo tanto la factura es suya. Claro. ¿Quién tiene la responsabilidad desde el punto de vista del delito tributario? ¿Usted por haber emitido esa factura o yo por habérselo pedido? Porque en este caso lo que hace Goldberg es solicitar estas facturas falsas y luego entregarlas a Penta para recibir el dinero. Claro. Fíjate que el tipo penal, la conducta que describe el 97.4 inicio final, habla del facilitador. Entonces es muy cierto lo que tú dices, hasta dónde el señor Goldberg, la conducta del señor Goldberg cae en esa descripción que hace la ley de facilitador, porque no son sus empresas. Entonces, y por eso yo creo que los fiscales, tanto como la defensa, lo más seguro es que lleguen a un acuerdo, llegar a una salida alternativa. Un juicio abreviado. Un juicio abreviado, claro. Porque uno pudiera discutir, como lo han hecho los colegas, ¿no es cierto?, hasta dónde este señor es facilitador. El hecho de que yo esté aquí, ¿quién fue el facilitador? ¿Fue la periodista que me llamó? ¿Fue el director del canal? ¿Quién es el facilitador? ¿Usted que vino por su propio yo vine, claro. Más allá de que tenía una invitación. Claro. ¿Quién es el facilitador? Entonces, como el tipo penal, la conducta descrita por la ley, es un poco subjetiva, ¿no es cierto? Yo creo que a todos les conviene llegar a un acuerdo. Vamos a ver qué sigue pasando, abogado, en el 8º juzgado de garantía, donde sigue la formalización a Lawrence Goldberg, ex ministro de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, quien, desde el punto de vista del Ministerio Público, recibió financiamiento irregular para sus campañas políticas a través de la emisión de facturas ideológicamente falsas. Vamos a revisar. Que son el señor Contreras, González, Valenzuela, etcétera, su señoría. El 13 de enero del 2016 prestó declaración en la Fiscalía Luis Enrique Yarur Rey, presidente del Banco Crédito e Inversiones, que hemos visto fue receptor de facturas ideológicamente falsas tanto de BCA como de Vox. Todas sostiene la Fiscalía para financiar la campaña política del señor Lawrence Goldberg. Todo en presencia, por supuesto, de su abogado defensor.
Se refiere que hay casos que sí puedo vincular, porque se le preguntó por varias facturas y varias situaciones, y él declara que hay casos en que sí puedo vincular al aporte político, que es el caso de dos sociedades, Vox Comunicaciones y BCA, las que se le imputan al señor Goldberg. Ambas las vinculo a peticiones que me realizó para la campaña presidencial don Lawrence Goldberg, quien me solicitó y facilitó estas facturas. Señala que a Lawrence Goldberg no lo conocía mayormente, primero como gerente y luego como ministro, muy bien. Me pareció que era una buena carta política para defender el libre mercado y que me parece que han sido muy importantes desde la vuelta a la democracia. Señala que lo visitó un par de veces y que necesitaba recursos para su campaña y que ofrecía facilitar servicios de dos empresas, una del rubro del análisis de prensa y otra de contabilidad. Prensa, Vox, contabilidad, BCA. Me dijo que eran empresas muy grandes. Yo accedí a esa solicitud, no recuerdo el monto específico, pero lo debemos haber hablado de una cifra cercana a los 100 millones de pesos. Las facturas luego llegaban por mano en un sobre a mi nombre. Yo enviaba la factura al centro pago y sigue el procedimiento como el de cualquier proveedor. Importante lo que señala el señor Yarur Rey en cuanto a los servicios. Indico que no hay servicios que se hayan prestado por estas empresas. Los servicios no existen. Como dije, fueron aportes a la campaña de Lawrence Goldberg. Clarísimo, contundente. Falsas ideológicamente las facturas de Vox y de BCA. No hay servicios y son aportes a la campaña. Se puede colegir derechamente de esa declaración. Aquí podemos apreciar las facturas de Vox Comunicaciones Estratégicas S.p.A. al Banco de Crédito e Inversiones. Que incluso está la firma o media firma del presidente del banco, donde le da conformidad a ese pago, y él manifestó que efectivamente no son servicios reales. Por ejemplo, hay una de 22 de abril del 2013, que es la 384. Fíjese, magistrado, en la glosa: servicios de elaboración de informes de prensa. Lamentablemente ahí no se logra apreciar. Bien, seguimos escuchando entonces el detalle pormenorizado del Ministerio Público a esta hora de los delitos tributarios que pesan en contra de Lawrence Goldberg. Estamos también con el abogado Jaime García, que nos está ayudando a entender el escenario para el exministro de Minería imputado por estos delitos. Abogado, gracias por seguir con nosotros. Estábamos hablando de la posibilidad de un juicio abreviado o no en el caso de Lawrence Goldberg. Hablábamos de la posibilidad de un juicio oral. ¿Qué significa en términos legales? Y porque a veces cuesta un poco entender esta distinción que se hace desde el punto de vista de la justicia, el acceder a una negociación para una salida abreviada, pero teniendo que reconocer los hechos, pero no así asumiendo la responsabilidad, que podría ser una alternativa en el caso de Lawrence Goldberg. Claro, la idea de la ley es cerrar este procedimiento, ¿no es cierto?, sin que el imputado diga si efectivamente yo cometí tal delito. El imputado dice, mire, yo reconozco estos hechos, pero para la configuración del delito deben darse otras alternativas más. Entonces, él dice, mire, los hechos sí, los reconozco, pero no la culpabilidad, la antijuricidad, una serie de otras alternativas que te exige la ley. Entonces, es una salida elegante, por así decirlo, que le permite al fiscal que al acusado se le imponga una pena, y el imputado, ¿no es cierto?, obtiene esta alternativa de, en el fondo, poder negociar una pena que le permita, ¿no es cierto?, cumplir la libertad. ¿Y ahí cuál es el estatus? Uno queda como condenado, pero no culpable de los hechos. Claro. ¿Uno podría seguir diciendo que la persona que salió en un juicio abreviado es inocente? No. Entonces, ¿qué dice? ¿Que es culpable? Tampoco. Claro, está condenado. En una situación y suena un poco como eufemismo. A mí en el claro. caso de Jovino Novoa me pasó eso, digamos. Él ni siquiera perdió sus derechos políticos. Y recordemos que los delitos tributarios tenían mucho que ver con un tema político 100%, claro, que es el financiamiento de campañas políticas. Claro. A él se le aplica una pena, una condena.
que además incluso puede ser una pena, o sea, es una pena Es una condena privativa que de libertad, claro, y pecuniaria a la vez. Es una condena donde él no tuvo que asumir su responsabilidad o su culpa y que no le quita sus derechos políticos. En el fondo, Claro. no mancha la hoja de vida. O sea, él queda como condenado por un delito, en este caso tributario, si fuese así, sin reconocer responsabilidad. Es difícil de entender esa figura. Sí. Bueno, sí, ¿usted sí. ve que es posible entonces que en el caso de Lorenz Goldman pudiera pasar eso y usted se la juega porque la medida cautelar debiese ser el arresto domiciliario solo nocturno y Solo no total, nocturno, como claro. está pidiendo la Fiscalía? En este Claro. caso la defensa estaría bien aproximada a esa medida cautelar. Claro, porque si uno compara con lo que ha acontecido con el señor Longueira, me parece que en este caso, con mayor razón, procede un arresto nocturno solamente, ¿no? Bien, pues abogado, le quiero agradecer mucho por habernos acompañado esta mañana, por presenciar junto a nosotros la transmisión que se está siguiendo de esta audiencia de formalización, y vamos a ver si es que efectivamente hay una salida abreviada, pese a que ayer Lorenz Goldman guardó silencio, hizo uso de ese derecho y por lo tanto no entregó información tan sustantiva al menos para la investigación. Correcto. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que tenga un muy buen día. Realmente. Nos vamos a separar brevemente, ya viene la segunda parte de la mañana informativa donde vamos a seguir por más detalles de esta audiencia de formalización.